Recientemente, mientras hacía mis cosas, llegaron a mí una serie de interrogantes e ideas sobre la práctica de poner límites sanos. Hola, mi nombre es Andrés, soy psicoterapeuta y el día de hoy les compartiré algunas breves reflexiones sobre este asunto conocido como poner límites. Desde hace algunos años, la temática de establecer sanos límites se ha convertido en un tópico cada vez más común en el conocimiento popular de las personas. Sin embargo, algo se problematizó en mis pensamientos cuando comencé a darme cuenta que este recurrente énfasis a establecer límites contrasta con algo que yo llamaría como una especie de hipersensibilidad emocional de nuestros tiempos. Es decir, tengo la impresión de que hoy en día vivimos en una época donde parece o pareciera que existe una alta susceptibilidad emocional que dificulta la manera en que se trata con algunas situaciones cotidianas que pueden llegar a implicar un nivel de desacuerdo, de desencuentro o malestar con los demás. Esta situación me pareció paradójica porque, como mencioné, por un lado, suele ser común escuchar en distintos medios la importancia de aprender a poner límites sanos para incentivar el autocuidado, el respeto y así evitar cualquier tipo de abuso. Pero por otro lado, veo al mismo tiempo, en el presente, cierta disminución en la capacidad de lidiar con situaciones potencialmente no agradables en la interacción con el otro. Este curioso contraste al que aludo podría caracterizarlo como una especie de postura ambivalente sobre los vínculos y el manejo de las dificultades que pueden llegar a surgir en ellos. Ahora bien, si se combinan estas dos tendencias, es decir, un afán por poner límites y al mismo tiempo una reducción en la capacidad de lidiar con los posibles conflictos que pueden surgir en una relación con el otro, pareciera que basta con poner un límite cada vez que aparezca un desacuerdo o un impasse con el otro para resolver las dificultades que puedan llegar a surgir en una interacción. Sin embargo, esta perspectiva supondría una problemática, en tanto que cada vez que una persona indique una situación como conflictiva y amparada en la importancia de poner límites, comenzaría a exigir que la única interacción admisible sería aquella que esta persona plantea bajo sus propios términos. Y aquí me pregunto, ¿es posible vivir en un mundo así, donde cada persona dicta las reglas de interacción a su antojo? Este interrogante me llevó a considerar que quizás la clave para resolver esta paradoja estaría en el hecho de que se ha puesto mucho énfasis en colocar límites a los otros, pero poco se habla de lo necesario y sano de colocarse límites a uno mismo como persona, o inclusive de contemplar la posibilidad de que sea otra persona quien ponga los límites. En un principio pensé que esta última idea sería el hilo conductor que me ayudaría a establecer una serie de reflexiones en respuesta a esta ambivalencia. Y confieso que en un principio me vi empujado a desarrollar este tema en esa dirección, pero como que algo no me parecía del todo correcto. Algo anda mal. No estaba satisfecho con simplemente invertir la fórmula de aprender a poner límites a los otros a aprender a poner límites a ti mismo. Tras dedicarme a reflexionar con más calma y paciencia todo este asunto, inconscientemente terminé dirigiéndome a una dirección alternativa que compartiré con ustedes. Para comenzar, ¿cómo saber cuándo poner un límite corresponde a una práctica saludable o cuándo poner un límite, por el contrario, corresponde a un asunto egoísta o yoico? A ver, no estoy diciendo con esto que si te insultan o tratan mal o si una situación te hace daño físico o emocional tienes que aguantártelo. Me estoy refiriendo concretamente a aquellas situaciones en las que la finalidad de poner un límite a ciertos asuntos en una interacción con otro se diluye un poco. Esto puede verse, por ejemplo, en aquellos casos en los que se considera que poner un límite sano consiste en la práctica de colocar un alto al otro cada vez que se comporta de cierta manera que disguste o no agrade. Y para darle validez a tal práctica o a poner ese límite, se recurre a la justificación de que no hay que aguantarse cosas que causan desagrado o molestia. Este ejemplo puede tener muchas variantes, por lo que aquí fue donde comencé a considerar si a esta práctica se le podría seguir denominando como poner límites sanos, o si por el contrario, en este tipo de casos y sus variantes, se trata más bien de una práctica que puede llegar a estar ubicada más del lado de ejercer una coacción al otro. Siendo así, la práctica de poner sanos límites bajo los términos que estoy hablando, quizás puedan llegar a ser reducidos y malinterpretados en ciertas circunstancias a una mera coerción de aquello que no gusta o no se soporta. Pero entonces, ¿a qué es lo que se le está poniendo un alto de por medio? ¿A las actitudes del otro o acaso se está procurando frenar la propia posibilidad de llegar a sentir
malestar. Y de ser así, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se pone límites a sí misma para no incomodar al otro? No lo sé, tú dime. Voy a referirme a 3 ejemplos para explicar mejor el cómo poner límites desde el contexto que he dado puede llegar a desdibujarse en otros asuntos y también el por qué decidí no dirigir la discusión a un aprender a ponerse límites a uno mismo. Imagínense que una persona va para una fiesta y muy a pesar de que se tiene que levantar temprano al día siguiente para ir al trabajo o para cumplir con cualquier otro compromiso, se pasa de la hora prudente para regresar a casa. Al día siguiente se atrasa para cumplir con su responsabilidad y termina por sentirse con rabia o culpable consigo mismo. Otro ejemplo, una persona sabe que cierto tema para él o para ella supone un grado de controversia. Sin embargo, al reunirse con sus amigos o conocidos, introduce este tema de alguna u otra forma en la conversación y al encontrar que los demás le presentan una opinión muy distinta a la que él o ella tiene sobre este tema, se enoja y se comporta de manera grosera con los demás. Por último, imaginen el caso de una pareja de novios que discuten por cómo uno de ellos se comporta en la relación. Concretamente, hay uno que con frecuencia arma escenas de celos en público. Después de dialogar con su pareja, esta persona finalmente reconoce que esta actitud perjudica al otro y a su relación y decide de ahí en adelante no volver a armar escenas de celos en público. Posteriormente, la persona del primer ejemplo se ha autoimpuesto no volver a salir de fiesta cada vez que tenga un compromiso importante al siguiente día. Pero a pesar de ello, no puede evitar trasnocharse en su casa cada vez que tiene un compromiso importante al día siguiente. La persona del segundo ejemplo ahora decide no volver a hablar de esa temática controversial con sus amigos, pero no puede evitar estar enfadado con frecuencia por saber que sus amigos piensan distinto a él o a ella. Y en el último caso, muy a pesar de que la persona ya no volvió a armar escenas de celos en público frente a su pareja, ahora suele vivir atormentado o atormentada porque no puede evitar pensar que su pareja puede estar coqueteando con otras personas y ya no tiene una forma de reclamarle esto. Podría decirse que en los 3 casos, las personas involucradas establecieron límites para evitar no solo un conflicto con los demás, sino también con sí mismas. Sin embargo, parece que algo todavía no encaja, pues a pesar de haber aplacado una actitud particular, hay un elemento, un algo que sigue generando malestar. Así que, ¿qué es ese misterioso algo que se ha zafado de esa práctica de poner límites y que ahora genera malestar de otra forma? O en otros términos, ¿qué es aquello que sigue generando malestar de otra manera, aunque los comportamientos hayan cambiado? Redondeando la idea, una persona podría ponerse límites, prohibirse actitudes que lo sitúan en un conflicto consigo mismo o con los otros y dar el asunto por resuelto o concluido. Sin embargo, como ejemplifico en los casos, hay ocasiones en los que el malestar puede persistir bajo otras maneras. El hecho de que el malestar esté persistiendo en estas personas de formas distintas a las originales indica que hay algo que está perdurando. Esto puede verse, por ejemplo, en el hecho de que la escena de celos ya no se da en público, pero ahora hay continuamente una sensación de tormento, o que ya no se sale de fiesta cuando hay compromisos, pero el trasnochar de forma repetitiva ocurre ahora en casa, o que se ha dejado de discutir con los amigos, pero el conflicto por las opiniones de los demás continúa presente en la persona. Dicho esto, si el malestar insiste, esto revela que aquello que se vivía como conflictivo antes de poner límites, ahora está persistiendo. O dicho de otra forma, se está repitiendo en otras circunstancias. Y todo aquello que se repite porque hay de por medio un grado de satisfacción. Satisfacción que quizás pasa desapercibida. Cabe decir que este grado de satisfacción no necesariamente involucra a placer. Dicho de otra forma, bajo los términos en los que estoy trabajando, satisfacción y placer no son equivalentes. Volviendo al punto anterior, si algo tiende a repetirse es porque hay en ese algo una satisfacción de por medio, aunque eso no significa que eso que se repite se experimente como placentero o gratificante desde un sentido coloquial. Hago esta distinción entre satisfacción y placer porque de lo contrario podría equívocamente darse a entender que si el malestar persiste y se replica en formas diferentes para las personas de los ejemplos, entonces es porque éstas estarían disfrutando más o menos conscientemente de sentirse mal en nuevas circunstancias. Y en efecto, no puede resumirse la cuestión solo a eso.
De hecho, pensar el asunto de esta manera implicaría correr el riesgo de simplificar las cosas afirmando que en el fondo todo se reduce a un masoquismo, cuando realmente esto va más allá de un masoquismo, porque en verdad en el fondo nadie quiere sufrir a propósito. Sin embargo, sí se puede pensar lo siguiente, y es que si algo se está repitiendo y esto no genera placer de forma consciente, es porque hay algo a nivel inconsciente que está generando una satisfacción. O dicho de otra forma, hay algo que se está satisfaciendo a nivel inconsciente y es por tal razón que se está repitiendo un malestar que toma forma en nuevas circunstancias como en la de los 3 ejemplos. Pero, ¿qué es esta satisfacción? Esto es lo que de forma más o menos aproximada desde el psicoanálisis lacaniano podría entenderse como goce, el cual no se reduce a un mero placer o un tipo de sufrimiento que involucra un grado de placer. Y este goce de repetición que genera un tipo de satisfacción y que podría denominar en este caso como mortífero, está en íntima relación con el sujeto. Es decir, las razones de goce de un sujeto constituyen una marca, algo particular y distintivo del sujeto. Podría decir entonces que el goce está estrechamente relacionado con una verdad particular, una que expresa una singularidad del sujeto. En otras palabras, dos personas no gozan de lo mismo ni por las mismas razones o por las mismas circunstancias. Y esta verdad está relacionada con un saber que, sin embargo, aparece como algo extraño y ajeno para el sujeto. Y es porque este saber es el saber del inconsciente, que tiene por característica ser un saber no sabido por el sujeto. Pero ojo, que sea un saber no sabido y en principio no identificable, esto no excluye el hecho de que tenga sus efectos. Así las cosas, ¿qué es aquello de lo que estas 3 personas de los ejemplos podrían estar gozando? Como se puede observar, esta tópica deja varios interrogantes que quedan sin una respuesta y que no logran resolverse poniendo un límite. Podría preguntar también de forma más coloquial qué es aquello que persiste o se repite para que una persona, a pesar de que ya no salga de fiesta, aún así se trasnocha cuando tiene un compromiso importante al día siguiente. O que a pesar de ya no discutir con los otros, no sea capaz de tolerar que los demás piensen diferente a él o a ella. O que a pesar de no armar escenas de celos, le sea inevitable tener constantemente sospechas de su pareja. Redondeando unas últimas ideas. Poner o ponerse un límite en el contexto que he dado en este video podría estar negando toda posibilidad de cuestionarse qué es aquello que persiste y que genera un malestar, así como también qué es lo que revela ese malestar sobre la verdad y el goce del sujeto en cuestión. Un camino para tratar aquello que persiste y que se desconoce es por supuesto la vía de una psicoterapia. Para finalizar este video quiero aclarar algunas ideas. No estoy diciendo de ninguna manera que no se pueda establecer límites sanos con nosotros mismos y con los otros bajo ciertas circunstancias o situaciones que ameriten hacerlo. Sin embargo, creo que es importante identificar detenidamente cuando algo requiere genuinamente de establecer un límite y cuando una situación que se vivencia como conflictiva puede estar señalando algo a explorar sobre una persona. Agradezco a todas las personas que han llegado hasta este punto del video. Si estas precisiones y derivaciones te gustaron o te ofrecieron una perspectiva interesante, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartir este material con aquellos a quienes creas les pueda interesar. Y si tienes alguna experiencia o anécdota que quieras compartir de alguna ocasión en la que te pusieron o pusiste límites y esto te sirvió o por el contrario no te llevó a ninguna parte, te invito a escribir tu experiencia en los comentarios. Me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.